Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Amén y amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, las Escrituras, Señor, ya han sido leídas. Te suplico, Señor, que conforme tu misericordia puedas, Señor, hablarnos. Puedas, Señor, como cantábamos hace un momento, no solo algo que oyamos, no solo algo que veamos, Señor, o leamos, sino que sea algo que apliquemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no amar de labios, no amar porque lo hemos escuchado, sino que amar, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser y corazón. Creemos, Señor, que eso solamente lo podemos lograr por medio del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera, Señor. Te lo suplico, Señor, que esto sea para aprender y aplicar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Glorias sean dadas al Señor nuestro Salvador. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted lo sabe, estamos estudiando la primera de Juan, versículo por versículo. La primera de Juan, versículo por versículo. Ya llevamos casi aproximadamente 15 reuniones ya viendo lo que es esta primera de Juan. Una carta muy corta, pero a la vez con mucha doctrina, pero a la vez con mucho que decir con respecto a la seguridad de la salvación y mostrarnos también la falsedad. Eso es lo que pretende esta carta, hacer una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. No hay un punto neutral, lo hemos dicho, no hay una, si podemos decir, una mitad. O es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Es una hija de Dios o es una hija del diablo. No hay términos medios delante de las cosas del Señor. El verso 10 se muestra como un resumen a lo que hemos visto en los anteriores versículos y abre paso a lo que veremos en los posteriores versos. Por eso parte diciendo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si se fijan, los anteriores versículos nos hablaban de la justicia que debe tener un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se debe caracterizar, si tiene esta esperanza en él, se debe estar purificando, así como el Señor es puro. A la vez, inseparablemente la palabra del Señor nos mostrará que si no ama a su hermano en la fe, es imposible que pueda ser un cristiano. Es imposible. Por eso la Escritura dice: en esto se manifiestan. Seguimos con las evidencias dadas por el apóstol Juan de un verdadero hijo de Dios, de un cristiano verdadero. Muchas ramas del cristianismo, si lo podemos decir de esa manera, se basan en llevar una vida alejada del pecado, con un sentido de moralidad, pero la gran parte de los que se transforman en religiosos olvidan la importancia esencial del amor por los hermanos. En el otro extremo, los sentimentalistas confunden el amor de hermanos con sensaciones superficiales tales como abrazos, tales como buenos deseos. Por ejemplo, Dios te bendiga, ¿cierto? A veces limitamos a la religiosidad con palabras: Dios te bendiga, hermano, que te vaya bien, o un abrazo cuando se puede hacer cuando no había pandemia, o compartir una fiesta de cumpleaños o alguna invitación a un evento de recreación. Muchas veces esas cosas en la religiosidad se toman como amor, pero la pregunta es: ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Se refiere al amor sentimentalista? ¿Se refiere acaso a la religiosidad de aquellos que, olvidando el amor, solamente se volcan a la moralidad externa? En primer lugar, el apóstol Juan quiere derribar los argumentos de los religiosos que
solamente se vuelcan a buscar la santidad, olvidando el amor a los hermanos. Por eso dice aquí la palabra del Señor: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La palabra manifiestan es muy importante aquí, porque manifiestan en griego significa hacer claramente visible. Entonces aquí cuando habla la palabra del Señor, se manifiestan, está diciendo, se hace claramente visible. Un cristiano se puede contemplar de una manera clara y visible. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser eso? El deseo del apóstol es que usted y yo tengamos una real seguridad de la salvación y que no estemos engañados con una falsa seguridad. Hay dos maneras cuando se está en el cristianismo: o tenemos una real seguridad de la salvación o una falsa seguridad. Le hemos dado ejemplo, ¿cierto? La falsa seguridad es de aquellos que llegarán a aquel día, se presentarán ante el Señor y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, y el Señor les diga: yo no os conozco quiénes son ustedes. Ustedes no son hijos míos, en otras palabras. Ese conocer no es que el Señor no sepa quiénes son, está hablando, ustedes no tienen una cercanía conmigo. Recuerde que la palabra conocer en la Biblia habla de relaciones estrechas. Ustedes no tienen una relación estrecha conmigo. Entonces, la palabra del Señor, por medio de la primera de Juan, quiere darnos a entender si estamos en la verdad o no, si verdaderamente somos cristianos o no lo somos. Por eso, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se fija que no hay una parte media? O se es un hijo de Dios o se es un hijo del diablo. No puede haber un término medio. Como lo hemos dicho muchas veces, antes estábamos volcados en buscar símbolos o cosas que referían al satanismo o a las cosas diabólicas que uno decía, pero ahora uno entiende que no es necesario andar con unos cuernos aquí o vestirse con una capa roja, sacrificar un chivo, una cosa así, hacer una estrella 5 puntas. No es necesario hacer eso para ser del diablo. Una persona que no está en Cristo es del diablo. Es así de simple. Pero el diablo muchas veces, burlándose de nosotros, nos hace que nos busquemos al ocultismo y en realidad eso está riendo en nuestra cara. Pero aquí el Señor de manera clara dice: en esto se hacen claramente visibles los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se hacen claramente visibles? En primer lugar, todo aquel, dice 1 Juan capítulo 3, verso 10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esta palabra ahí es muy importante, porque esta palabra ahí es una conjunción copulativa que une tanto la primera idea con la segunda, haciéndolas inseparables. Por eso es tan importante ese ahí. A veces uno lee, pero las conjunciones o todo lo que es la gramática es importantísimo para entender la Biblia. Porque la Biblia también es un libro, y como libro, ¿cierto?, gramáticamente también se puede ir entendiendo. Y esa palabra ahí es muy importante. No puede decir una persona: yo solamente sigo la santidad, pero no voy a ir a la iglesia, una cosa así, no voy a estar con los hermanos, no me importa qué le esté pasando, o yo me preocupo de mí, muchos dicen. No puede buscar la santidad solamente y decir que se preocupa de sí mismo y no de la iglesia de Cristo. Porque tanto el amar a los hermanos como el andar en la santidad son dos cosas inseparables. El solo andar en la santidad, ¿cierto?, entre comillas, nos vuelve religiosos, nos vuelve personas externas que se creen más que los demás. Por el otro lado, el ver todo de manera sentimental o todo nos hace olvidar, ¿cierto?, la santidad. Por eso esto es un equilibrio. Se debe mantener un equilibrio bíblico entre estas dos cosas inseparables. Todo aquel que no hace justicia. Refrescando un poco la memoria, lo que hemos estudiado en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, se hace el énfasis sobre esto. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces un cristiano se caracteriza porque hace justicia. Y cuando hablamos de justicia, no estamos hablando de las leyes humanas, sino que estamos hablando de las leyes divinas. Por eso hemos estudiado anteriormente los 10 mandamientos. Entonces, cuando la palabra del Señor dice todo aquel que hace justicia, todo aquel que practica los 10 mandamientos. Todo aquel que pone los 10 mandamientos en su vida
para cumplirlos, para ponerlos por obra. Todos los que encuentran en la ley de Dios su delicia. Entonces, un verdadero cristiano se caracteriza por tener una delicia a la ley de Dios y porque la aplica en su vida. Pero un farsante se caracteriza porque no hace justicia. Y este no hacer, ¿cierto? Está hablando de práctica. Puede almacenar información, pero la practica. Recuerde que la evidencia significa ser claramente visible. Cristo lo ejemplificó con esto. Un árbol, ¿qué debe dar? Fruto. Por eso el Señor venía con los discípulos, sintió hambre, fue a una higuera, y esa higuera estaba frondosa, muy frondosa, pero buscó fruto y no lo halló. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo esa higuera y se secó inmediatamente. Muchos, ¿cierto?, toman eso de una manera, se secó un árbol, pero no es eso, es un ejemplo que el Señor le dio a los discípulos. Podemos parecer muy frondosos, podemos parecer muy verdes, podemos parecer cristianos al mundo, pero ¿hay fruto en nosotros? ¿Está el fruto del Espíritu en nosotros? Por eso, entendiendo este tema, muchas veces nosotros no vivimos como hermanos, no vivimos todos los días. Entonces nosotros no los conocemos un poco, pero todavía no los conocemos en profundidad. Por eso muchos cristianos han dicho, ¿quién puede saber quién es un verdadero cristiano? Pregúntele a su esposa, pregúntele a su esposo, pregúntele a su papá, a su mamá, pregúntele a las personas que lo conocen todo, que la conocen todos los días. Ellos le van a decir verdaderamente si es un verdadero o un farsante. Pregúntele a los compañeros de trabajo. Pregúntele, ¿cierto?, a algún amigo, a alguna persona. ¿Es un verdadero cristiano? Porque no es lo que uno diga de uno, es lo que los demás vean. Porque el fruto no se puede esconder, tal cuando usted va pasando por algún árbol y ese árbol, ¿cierto?, se caracteriza no porque el fruto está escondido, el fruto está expuesto, usted lo puede ver. Así debe ser un verdadero cristiano. Como dijo Cristo, somos luz en el mundo y la luz no se puede esconder. Entonces, no podemos aparentar ser algo. Debemos aplicarlo en nuestra vida. Debemos ser claramente visibles. Esta palabra griega manifiestan es como algo brillante. Ahí se hace el énfasis a ser claramente visible. Algo que usted lo ve como una estrella, no se puede ocultar. Como una luz en la oscuridad, usted inmediatamente, sus ojos siempre van a ir hacia la luz. Así se manifiesta un verdadero cristiano. Así de claro es un cristiano. También esta primera de Juan capítulo 3 versículo 7 dijo, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces no es justo solamente como el mundo lo dice, sino que es justo como Cristo. Somos llamados por Dios a llevar su imagen. Porque si Cristo nos ha transformado, usted es el representante de Cristo en su trabajo, usted es un representante de Cristo en su familia, usted es un representante de Cristo donde quiera que está. Lo hemos dicho, mucha gente no va a leer su Biblia, mucha gente va a ver su comportamiento, y su comportamiento va a reflejar el carácter de Cristo. Por eso muchos dicen, y este es evangélico y este es cristiano, ¿se fijan? Todo el vituperio o la burla va al nombre de Cristo, porque nosotros estamos reflejándolo a Él. Tal como hoy en día está pasando en Carabineros de Chile, ocurre algo malo, los carabineros tienen la culpa, ¿se fijan? Pero lo echan a todo el mismo saco, porque cada uno de ellos que lleva ese uniforme son representantes de la institución en la cual ellos están. Así nosotros como cristianos, si bien no llevamos un uniforme, sí nuestra vida debe reflejar a Cristo. Sería maravilloso que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Podamos reflejar tanto a Cristo que puedan ver y contemplar a Cristo en nosotros. Tal como pudo decir el apóstol Pablo, aprendan de mí como yo de Cristo. Usted podía contemplar al apóstol Pablo y podía ver que él era imagen de Cristo. Y cuando hablo de imagen, o cuando la Biblia habla de imagen, no está hablando de una pintura, no está hablando de su cara. Cuando habla de imagen, habla de la esencia misma de Cristo, su comportamiento, su pensamiento.
su forma de hablar. Algunos eruditos dicen que cuando fueron a buscar a Cristo necesitaban que alguien lo señalaba porque entre los discípulos estaban tan compenetrados que usted no sabía quién era Cristo. Por eso Judas tenía que darle un beso para identificar quién era Cristo. Por eso Pedro, cuando estaba escondido, ¿se acuerda que estaba en la fogata y Cristo lo estaban azotando más allá? ¿Qué le dijo la mujer? Tú eres uno de ellos, porque tú hablas como ellos, tú anduviste con él. Se fija, solo así su comportamiento delataba que él era un cristiano, no lo podía ocultar. Era un seguidor de Cristo. ¿Pueden ver las personas a Cristo en nosotros? 1 Timoteo 6:11. Porque un cristiano debe ser justo. 1 Timoteo 6:11. El apóstol Pablo a Timoteo, que era un pastor joven, le aconsejaba de esta manera. 1 Timoteo 6:11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Se fija? Esta palabra sigue y la utiliza, seguir, siempre la palabra habla de seguir, es, si lo podemos decir, significa perseguir. La justicia no es que esté en nosotros, usted tiene que perseguir a la justicia. Donde esté la justicia, usted tiene que seguirla, tiene que perseguirla. Porque en sí mismo no somos justos. En sí mismo hay muchas cosas malas en nosotros. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Perseguir la justicia. Perseguir esa justicia. Donde quiera que esté, nosotros tenemos que seguirla. Ese es el énfasis que debemos hacer en las cosas del Señor. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se hacen claramente visibles los hijos de Dios. Por eso muchas veces nos podemos encontrar en trabajos o en lugares con personas que dicen: no, yo soy cristiano también. Y usted hace tiempo no había visto y no había podido ni siquiera enterarse que esa persona era cristiana, porque lo veía conversando cosas que un mundano, que a veces a un mundano le da vergüenza hablar. Dicen palabras en su boca que hasta un mundano dice, ¿cierto? Oye, eso está mal. Y después dicen: oh, yo soy cristiano también. Es como algo totalmente contradictorio. Un cristiano se hace claramente visible por su comportamiento. Por su comportamiento. Eso es lo que demostrará nuestro verdadero cristianismo. Podemos hablar mucho. En la tele hay cuánta gente hablando de Cristo. En el mundo cuánta gente hay hablando de Cristo. Pero ¿cuántos se comportan como Cristo? Por eso muchos evangélicos se paran en una calle y nadie les cree, hermano. Porque los conocen. ¿Puede pararse a predicar donde usted vive? ¿Puede hablarle de Cristo a sus vecinos? ¿Puede hablarle de Cristo a las personas que lo conocen? ¿O cuando usted le habla se ríen? Porque dicen: oye, no te creo. Si yo te vi el otro día haciendo esto, ¿y cómo ahora me venía a hablar de Cristo? Entonces es eso lo que nosotros debemos viendo. Obviamente nunca vamos a estar exentos de que alguien nos busque algo, porque siempre vamos a tener algo. Pero ese algo tenemos que irlo sacando. No puede seguir permaneciendo, porque siempre, cuando uno es cristiano, llega un punto que la gente va a empezar a buscarle a uno, a escarbarle. Si se cae en una cosa, ahí lo van a querer, ahí, como la palabra más adelante dice, ustedes van a ser aborrecidos. Un cristiano comete una cosa y lo apabulla. Los demás lo hacen, nada. Es así, hermano, cuando se es cristiano. Pero un cristiano es claramente identificable, claramente visible. El deseo del apóstol es que usted y yo tengamos una real seguridad de la salvación y no estemos engañados con una falsa seguridad. Porque todo aquel que hace justicia es de Dios. Pero todo aquel que no hace justicia, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hija? Del diablo. Todo aquel que no le importa la Biblia, que dice: no, es que la Biblia, yo creo en Dios a mi manera, pero no creo en la Biblia. Es del diablo, porque no está creyendo en lo que Dios dijo. No está creyendo en la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta por la Biblia. El conocimiento de la creencia de un Dios la manifiesta la naturaleza. La naturaleza muestra la existencia de un Dios. Pero la Biblia nos muestra la justicia de Dios y lo que Dios opina y lo que Dios piensa. Por eso es importante. Mucha gente va a decir que cree en Dios,
pero por la naturaleza eso es visible. Pero pocos van a entender la justicia de Dios, porque su orgullo y su soberbia no les permite doblegarse ante la Biblia. Dice, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Recordemos, la palabra amor es sacrificial. Ese es el área del amor que el Señor manifiesta. Muchas veces se predica de amor, pero no se explica a qué amor se refiere. Y muchas veces caemos cuando dicen el Señor es amor. Mucha gente confunde con las cosas que son del mundo. Por eso podemos ver imágenes de un hombre, ¿cierto?, con barbita y pelo largo, con barbita y abrazando a una persona. ¿Se fija? Y puras muestras de sentimiento de esa manera, como algunas personas dijeron en algún momento. Escuché a una persona que decía ser cristiana: Cristo anoche vino y me abrazó, me hizo sentir que estaba conmigo, me besó el Señor. Pero uno, lógicamente, ¿cierto?, eso no es el amor del Señor. Él no va a venir aquí, lo va a abrazar, a uno le va a dar un beso. Esa no es la naturaleza del Señor. Él va a estar con nosotros de manera real. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? El amor del mundo es corporal, ¿cierto? Es la muestra de maneras de abrazos, de besos. Pero de la corta vida que llevamos, o algunos larga vida que llevamos, ¿un beso ha demostrado el verdadero amor? ¿Un abrazo ha demostrado un verdadero amor? Que le digan a uno te quiero, te amo, ¿eso ha demostrado el verdadero amor? No, ¿cierto? Nos hemos encontrado con mucha gente que en algún momento nos ha dicho te amo y en realidad ahora nunca más la hemos visto. Entonces, ¿ese amor era verdadero? No, porque el Señor dice el amor nunca deja de ser. Mucha gente dijeron te amo, pero se fueron con otras personas o hicieron diferentes cosas, mostrando por sus obras que ese amor era falso, era solamente de labios. Por eso el amor que habla Cristo y el amor que quiere que usted verdaderamente entienda es el amor bíblico y es el amor real. Porque la Biblia dice no que Dios tenga amor, Dios es amor. Entonces, el amor, ¿quién lo traza? Dios. Usted nunca conocerá el verdadero amor hasta que no conozca a Cristo. Por eso aún en el amor matrimonial, ¿qué es lo que dice Jesús? A través del apóstol Pablo, dice: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo no solo amó a la iglesia porque la abrazó, le dio un beso. Él vino y entregó su vida por ella. Fue capaz de ser escupido, azotado, colgado en una cruz, teniendo todo el poder para matar a todas esas personas en un instante. Pero el Señor muestra su amor para nosotros. Cristo mostró su amor. Y no solo mostró su amor porque nosotros éramos buenas personas, porque no lo éramos. Dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucha gente va a decir te amo, pero cuando las cosas vayan bien. Pero cuando las cosas vayan mal, ¿van a seguir diciendo te amo? Cuando exista una diferencia, ¿van a seguir diciendo te amo? Cuando exista, ¿cierto?, diferentes cosas, porque en la vida, a veces, para uno, humanamente hablando, es larga la vida. Para algunos, es larga la vida. Y en la vida uno es mucho de expresar cosas, pero muy poco de cumplir con hechos. La evidencia se mostrará con hechos. Por eso eso se muestra muchas veces en el matrimonio. No todo es como en el noviazgo, que en el noviazgo, ¿cierto?, es todo como amor. Después hay que vivir. Hay que vivir dos personas. Y como dijo un pastor, son dos pecadores que se van a unir en una relación. Recuerden, somos cristianos, pero aún somos pecadores. Y al ser pecadores tenemos muchas cosas que nos van a hacer chocar en algún momento. Pero por eso Cristo dice que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, si nosotros no somos capaces de perdonar, ¿cómo entonces vamos a mostrar amor? Es así, hermano, así. Pero hoy en día las relaciones que dicen tanto amor, de tantas flores, de tantas cosas, que son cosas bonitas, pero después esas cosas a veces quedan en el olvido cuando las dos personas pelean
Ya yo me voy a ir a acostar a una pieza y tú te quedas en otra pieza. Están demostrando el amor ahí. Si verdaderamente se aman, van a conversar. Quizás no en el primer momento, pero van a conversar. Y van a estar ahí juntos, pero aunque sea en el momento difícil. Aunque sea cuando no estén chocando, igual van a estar juntos. Aunque existan diferencias, aunque existan todas esas cosas, igual van a estar juntos. Y van a sacar adelante esas diferencias. Pero eso es amor. Por eso Cristo, para sacar esas diferencias, ¿qué es lo que tuvo que hacer Él? Morir y hacer todo el sacrificio Él para mostrarnos amor. Y dice, no que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero. El amor no es que esta persona no quiso hacer nada por mí, una cosa así. No, si el amor no se muestra que si la otra persona no me pidió perdón, una cosa así. Yo soy el que tengo que hacerlo. ¿Se fijan? Por eso cuando hablamos de la palabra amor, de acuerdo a la Biblia, es una palabra muy grande. Y dice, y no ama a su hermano, nos entrega su vida por sus hermanos. Porque eso es amor, entregar, sacrificarse por las personas. No ama a su hermano, no es de Dios. Es así de claro. Nunca ha nacido de nuevo, sino ama a sus hermanos. Porque una persona que nace de nuevo, el Señor la ha capacitado con la primera parte del fruto del Espíritu, que es amor. Y si no tiene amor, no es nada. Y si no es nada, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es salvo, y así sucesivamente. En algún momento, cuando al principio éramos una iglesia grande, con hartas personas, se daba mucho que, usted, por lo menos desde mi perspectiva, veía desde pequeño hermanos que no se saludaban, hermanos que se daban vuelta la cara, hermanos que se miraban de pie a cabeza cómo venía vestido, hermanos que peleaban aún dentro de la iglesia. Entonces, uno se da cuenta, ahora viendo esta perspectiva, nunca leyeron Primera de Juan. ¿Qué estaba pasando en una iglesia? Porque estas cosas ya se estaban dando y eran notorias dentro de una misma reunión. Si un hermano estaba peleado con otro hermano que iba a predicar, le daba vuelta la cara, empezaba a conversar con otra persona mientras estaban predicando para tirar para abajo lo que se estaba haciendo. Se miraba despectivamente lo que se estuviera haciendo. Entonces ahí es donde se da cuenta uno que mucha gente dice ser cristiano, pero el amor es muy importante, esencial en la vida de un cristiano. Porque el que no ama a su hermano no es de Dios, no lo es, no es de Dios. Y como le dije, amor no es una taza de té, amor no es un asado, amor no es que nosotros lo abracemos y digamos, hermano, yo te amo, yo te quiero, vamos a andar en todas. No, eso no es, no vale. Lo que vale es el hecho. Amén. El hecho es lo que vale. Veamos lo que dice 1 de Juan 2:10. Porque desde ese instante Juan nos viene diciendo esto. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Recuerde que andar en luz es andar en los caminos del Señor, en palabras simples. Pero una persona puede estar aún dentro de una congregación, dentro de una iglesia, pudo haberse bautizado, puede predicar, puede cantar, puede hacer muchas cosas dentro de una iglesia. Pero si no tiene amor hacia sus hermanos, no es un verdadero cristiano. No lo es. Porque todavía está en tinieblas. Todavía es como la gente del mundo. Si este me la hizo, me la paga. Pero ahora que uno es cristiano, no puedo permanecer en ese hoyo. No puedo permanecer eso porque Cristo me cambió y ahora no soy como el mundo. Ya no tengo ese orgullo que antes me decía, no, yo no voy a mirar a esta persona porque esto me hizo esto, me hizo esto. No, la voy a mirar igual. Y puede hasta olvidar todo lo que le hizo, con tal de que haya una reconciliación. Por eso la palabra del Señor es tan importante en todos estos temas, hermano. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois
Perdón, 3.14, estaba leyendo el 2.14. 3.14. Dice así, perdón. Hermanos míos, mira, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. ¿Se fija? Recuerde que permanecer en muerte, según Efesios capítulo 2, es permanecer en su estado natural. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay tantos cristianos o personas que se dicen ser cristianas dentro de una iglesia que no han nacido de nuevo. El apóstol Juan lo está diciendo. Hay tanta gente, cantidades de gente que van a la iglesia y no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo porque no aman a su hermano. No lo aman. No lo aman. Dice la Escritura en el capítulo 4, verso 7 de este mismo 1 de Juan. 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una persona puede decir, no, es que yo me alejo de esto, no tomo, no fumo, y tantas cosas que a veces la gente dice, voy a la iglesia, oro, ayuno, leo la Biblia, predico, hago estudio, hago enseñanza, o leo la Biblia todos los días, oro 3 horas, 4 horas. Puedo decir toda esa cantidad de cosas. Pero si no ama a su hermano, no conoce al Señor. No lo conoce, porque si usted lo lee, estos versículos son evidentes. Entonces, si digo que conozco al Señor y omito todo lo que la Biblia está diciendo, en realidad no le conozco. El verso 20 de este mismo capítulo 4 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Se fija la importancia del amor? Y aborrecer no solo significa odiar, sino que aborrecer también significa amar menos. El que ama un poquito a los hermanos no. Un poco nomás. Ese amor superficial, ¿no? De iglesia. Después está afuera, no sé quiénes son. No me importa cuando vamos a la reunión y después no me importan más. Eso también es parte de aborrecer, esa es parte de amar menos. Y dice que si una persona es así, es mentiroso. Pues si dice amar tanto al Señor, y el Señor nunca la ha visto, si nadie lo ha visto, entonces si no amamos a las personas que vemos menos, vamos a amar al Señor que nunca lo hemos visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos un conector, también. Si ama a Dios, también va a amar a su hermano. Por eso los 10 mandamientos, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? Son 4 respecto a ¿quién? A Dios, y los otros 6 al prójimo. Los 10 mandamientos son inseparables, porque nos enseñan a amar a Dios y amar al prójimo. No puede decir una persona, yo soy un cristiano de los 4 mandamientos. No, soy cristiano de los 10 mandamientos. Si es así de evidente todo lo que es el cristianismo. 2 cualidades, 2 evidencias que con claridad nos muestran a un verdadero hijo de Dios. Como lo hemos dicho anteriormente, la letra I es una conjunción copulativa que une tanto la primera idea con la segunda, haciéndolas inseparables. Es decir, ninguno puede aseverar que es cristiano solo por guardar la santidad, sin amar a los hermanos. O que es cristiano porque ama a los hermanos, pero no le importa la santidad. Hebreos 12:14, un texto muy mal utilizado, muy mal leído, hasta omitido. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Era costumbre de las iglesias pentecostales donde asistía que se nombrara este texto y en muchas de esas iglesias, hermanos, se predicaba de esta manera. Se decía un texto y ellos empezaban a hablar. Pero después usted cerraba la Biblia y le empezaban a nombrar textos que ellos se acordaban así. Pero textos a veces a media, textos... Entonces decían, hermano, la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. A veces lo ha visto en imágenes, ¿cierto? Sin santidad nadie verá al Señor y le hacen el énfasis. Pero la palabra del Señor no dice así. No dice así de manera completa. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Entonces el texto dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es parte de la verdad. Pero no estoy mostrando toda la verdad. Dice, seguir la paz con todo. Y está ignorando la mitad de todo lo que es esto. Seguir la paz con todo. Y dice con algunas personas. Entonces, ¿el amor es selectivo? Puedo decir en algún momento, como alguna vez prediqué sobre esto, sobre el amor, y después que había predicado me dijeron, pero yo no puedo amar a toda la gente. Hay gente que no voy a amar. Es que usted no puede amar a toda la gente. Yo no quedo pensando, pero la palabra dice, sigan la paz con todos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Prójimo el que está más cerca de nosotros, no el que me hace bien, no. También el que me hace mal. También el que me ha hecho daño. El prójimo está en todos lados. A veces tenemos compañeros de trabajo que nos hacen cosas malas. Pero uno tiene que aprender a perdonarlo. Y no digo, no, es que él no es cristiano, entonces yo no lo voy a perdonar. No es que este familiar me hizo este daño y yo no lo voy a perdonar. No soy cristiano entonces, porque la palabra dice, sigan la paz con todo. Busquen la paz. Pero también dice, según Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros. Tampoco usted va a ir allá para que le peguen o le tiren escupo o le digan tantas cosas, no. Tampoco se va a exponer a eso, pero mientras dependa de usted, usted lo va a hacer. Usted lo va a hacer. Mientras dependa de usted, usted lo va a hacer. Porque el mandamiento es, sigan la paz con todos. Y aquí está la I. La conjunción copulativa entonces está uniendo. Usted no va a ver al Señor. En palabras simples, usted no va a ver al Señor. Yo no voy a ver al Señor. Si no sigo la paz y no sigo la santidad. Persigamos la paz. Persigamos la paz. Porque no es algo que va a estar innato y usted va a andar en paz con todo el mundo, como dice el lema, amor y paz. No, no va a ser así. Va a venir el conflicto, se va a enojar, porque usted es una persona, yo soy una persona, nos vamos a enojar. Pero que dice la Escritura, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Tiene doble significado. Algunos han dicho, si usted mira al sol, mucho rato usted se nubla. Así cuando uno se enoja puede nublarse y decir cosas hirientes, puede hacer muchas cosas cuando uno está enojado. Otro significado, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que su enojo no pase más allá de la tarde. Porque cuando el sol se pone, ya usted no debiera estar enojado. Tiene esa doble lectura. Debe solucionar su problema antes que caiga la noche. Entonces, las dos son válidas porque se cumple con eso cuando uno está enojado. Hay que reconciliarse lo más prontamente posible, siempre y cuando dependa de vosotros. Pero en algún momento, hermano, la vida, como le digo, va pasando. Usted no puede decir que nunca se ha dado la oportunidad, se va a dar en algún momento la oportunidad. Pero cuando se ve, usted tiene que aprovechar. Porque si la omite, ahí va a venir el problema. Porque ahí ya no estoy siguiendo la paz. Es porque todavía permanece la soberbia y el orgullo. Todavía permanece la envidia, todavía permanece, ¿cierto?, el conflicto. Y como estamos estudiando las bienaventuranzas, ¿se fija cómo las bienaventuranzas con Juan van tan juntas? Tan juntas. Y vamos viendo, ¿cierto?, que son bienaventurados los pacificadores. Porque de ellos recibirán la tierra por heredad. No vamos a llegar al cielo si no seguimos esta paz. No lo vamos a hacer, hermano. Y la paz, como le dije, la paz, el amor de Cristo, no es selectivo. Yo no digo, a este voy a amarlo, a este no. No, a todos. Yo voy a tener paz con esta persona, pero con esta no. Aunque usted cuando lee la Biblia también ve que el apóstol Pablo reprende a los farsantes, con nombre y apellido los reprende duramente, el Señor también lo reprende duramente, pero fíjese esto, cuando el Señor, o el apóstol Pablo, o los hermanos de la Biblia, hacen todas estas cosas, ellos no atacan a las personas, atacan su pecado. ¿Se fija? Hay una gran diferencia entre atacar lo que una persona está haciendo versus atacar a la persona como si. Porque ahí está el pecado, cuando yo empiezo, por decir, tengo un conflicto con usted, y yo empiezo a decir, este guatón, este feo, ya empiezo a sacarle cosas de la familia, empiezo ya, ahí ya no estoy atacando lo malo que está haciendo, si estuviera haciendo algo malo. Ahí está el pecado, porque yo ya estoy sacando otras cosas que nada que ver, que tienen que ver con la persona. Y recuerde que el Señor en su principio, ¿cómo nos hizo?
a imagen y semejanza. Esa es la importancia de la segunda tabla de los 6 mandamientos. ¿Por qué debemos amar al prójimo? Porque los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo, de Dios, perdón. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo ofendo a una persona, estoy ofendiendo la imagen de Dios. Por eso es la relevancia y la importancia de no estar enemistado con las personas. Esa es la relevancia que tienen. Porque son imagen de Dios. Son imagen de Dios. Por eso el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti te gustaría que te hicieran, haz con él. Pero cuando la palabra habla de atacar el pecado, se ataca el pecado. Se ataca lo que se hizo. Y no solo atacar para destruir, sino que atacar para, dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también caigas en eso. Si no es solo ir a paliar a una persona, mira lo que hiciste, no. Es ir a mostrarle lo que hizo. Con verdad, ¿cierto? Con franqueza, pero a la vez con amor. A la vez considerando que la vida, como le digo, es larga y yo puedo estar del otro lado después. ¿Cómo me gustaría que alguien me dijera cuando me equivoque? Eso debíamos pensar. ¿Cómo me gustaría cuando me equivoque yo? ¿Me gustaría que fueran a mí a insultarme? ¿O a echarme encima lo que hice? No, me gustaría que me explicaran con franqueza, que me duela. Pero me gustaría que me explicaran que estoy mal. Así debe ir siendo esta paz y esta santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2 características esenciales e inseparables en un cristiano. Así como nadie verá al Señor sin santidad, tampoco lo hará si no ama a sus hermanos. Todo aquel que no tenga estas características no es un hijo de Dios. Por lo tanto, es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Y eso es lo lamentable, hermano, porque la Biblia misma le va mostrando quiénes son hijos de Dios y hijos del diablo. Pero a la vez, aunque estas personas son hijos del diablo, ¿usted debe odiarlo? No, tampoco. Se fija que aún los ángeles, cuando se topan con el diablo, ¿usted cree que lo insultan? ¿Le pegan al diablo? ¿Sabe qué les dicen? El Señor te reprenda. ¿Se fija? Ellos van al más grande, dicen, no, el Señor te reprenda. Y dice que ellos no se atreven a decir juicio de maldición, proferir juicio de maldición, sino que dicen, el Señor te reprenda. Si los ángeles entienden las cosas de esa manera y son más grandes que nosotros, son en poder, son mucho más altos que nosotros, y entienden eso, ¿cuánto más nosotros que no somos nada, hermano? Por eso es la importancia de ir considerando todo esto. Volvamos a 1 de Juan, capítulo 3. Ahora el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué este es el mensaje que hemos oído desde el principio? Recuerde que cuando empezamos a estudiar 1 de Juan se utiliza en el verso 1, capítulo 1, y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida, que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y como parte, lo que era desde el principio. ¿Cuál es ese principio? Lo que aprendieron de Cristo. Ese mandamiento no se le ocurrió a Juan, es un mandamiento que él aprendió de Cristo. Por eso aquí dice, este mandamiento desde el principio. Yo desde el principio le he explicado que el Evangelio es así, dice el apóstol Juan. Desde un principio, yo cuando le expliqué el Evangelio, dice el apóstol Juan, yo le expliqué que el Evangelio es con amor. El Evangelio viene con amor. Pero ellos y la gente que se empezó a meter a la iglesia en ese instante, empezó a pervertir tanto esto que ya era una religiosidad. Yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú soy mejor que yo. Yo tengo más poder que tú, yo sé más palabras que tú, yo cumplo más que tú. Entonces ya era una competencia. Y ya se empezaron a armar, igual que en el mundo, grupos. Como a veces pasa en los trabajos, grupos. Secciones, están por allá, están por acá, divididos por acá. Porque cada uno tenía sus cosas que defender y cosas que decir del otro. Pero aquí el apóstol Juan va a colocar solamente 2 grupos. Los hijos del Señor y los hijos del diablo. ¿Se fija cómo cortante? El apóstol Juan por eso no necesitó ni siquiera colocar su nombre aquí. Era tanto la autoridad que el Señor le había dado, que tan solo escribiendo estas cosas iba a separar las aguas.
los hijos del Señor y los hijos del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Este principio se remonta a lo que Juan oyó de Cristo. ¿Y qué escuchó de Cristo Juan? San Juan 13:34. San Juan 13:34. San Juan capítulo 13, versículo 34. Lo que cantábamos hace un momento. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se fija el mandamiento que él está dando? Este es el mandamiento, el Señor el que expresó este mandamiento, sus propios labios. Juan lo atesoró, lo predicó en la primera escritura del Evangelio. Después, al tiempo después, casi al final de su vida, escribió la primera de Juan y lo escribió de nuevo. Porque esto no es un mensaje que pasa de moda, es un mensaje que se necesita nuevamente irlo recalcando. Dice la palabra del Señor una vez más: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El amor no lo traza usted, no lo trazo yo, no lo traza el mundo. El amor lo traza Jesús. Y Jesús dice que usted y yo debemos amar como Él nos ha amado. Debemos amar a nuestras esposas como el Señor nos ha amado. Las esposas deben amar a los esposos, debemos amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros compañeros de trabajo, a todos los que estén cerca de nosotros, más próximos de nosotros. Debemos amarlos como Cristo nos ha amado. ¿Y cuánto más los hermanos de la iglesia? Debemos hacerlo. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo usted puede saber que es un discípulo de Cristo? Porque usted ama a su hermano. Usted cuando está con ellos no tiene nada que esconder. Usted cuando está con ellos, ¿cierto? Si los puede ayudar, usted los va a ayudar. Es así, hermano. No solo le va a decir: el Señor les bendiga, hermano, los vemos. O como sucedía en algunos momentos en la iglesia, como le contaba, lloviendo. Y la familia, ¿cierto? Con hijos, los padres, ¿cierto? Con hartos hijos, no tenían auto, no tenían nada. Hermanos con auto vacío: nos vemos, hermanos, que el Señor les bendiga. Y los hermanos, bajo la lluvia, yéndose para su casita. Entonces, a veces no se han acostumbrado a esto: bueno, Señor te bendiga, hermano. Pero eso no lo es todo, hermano. No lo es todo. No es todo decir eso. A veces es un cliché esa palabra, no se siente de verdad. O ve a un hermano que está padeciendo, usted sabe que está sin pega, sabe que está sufriendo. Y usted, hermano, que el Señor le bendiga, vamos a orar para que usted tenga trabajo. Es lo que siempre dice: vamos a orar para que usted tenga trabajo. Si está bien, tenemos que orar, pero también como iglesia tenemos que mostrar el amor. Se fija cómo es diferente, pero hoy en día no. Hermano, ¿qué le pasó? Ya vamos a orar por usted. Pero eso no lo es todo. Está el apoyo ahí. También estar con las personas, preguntar cómo están. Todas esas cosas son un rol muy importante dentro de lo que es el amor. Y la gente, ¿sabe? Era maravilloso. Escritos de personas no cristianas en el Imperio Romano podían dejar como este hombre, que no recuerdo ahora en este instante el nombre, pero dejó escrito él que algo que caracterizaba a los cristianos, que él le llamaba la atención, que eran tan unidos. Que pasaba algo y estaban todos juntos ahí ayudándose. Se le quemaba la casa a uno, estaban todos ayudando ahí. Y por eso el Señor, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo la gente va a conocer que ustedes son discípulos? Porque ustedes se aman. Siempre están ahí, siempre están para apoyarse, siempre están para ayudarse. No son solamente una palabra. No son solamente como un conjunto de personas que están en un lugar y después se van y se olvidan. No. Ustedes se van a conocer porque se aman. 15:12, San Juan 15:12, dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y escuchen, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay un amor tan grande como ese.
que ponga su vida. Se fija, el amor siempre es sacrificial. Siempre que usted lea la palabra amor, en la mayor cantidad de veces siempre va a ir acompañado del sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Siempre el amor es sacrificial. Cuando el Señor muestra ese amor, Él ha hecho un sacrificio. Por eso, cuando el apóstol Pablo decía que Él amaba a la iglesia, no lo decía por escribirlo. Lo decía porque Él siempre estaba ahí. Y aunque al cruzar a esas ciudades le pegaran, lo dejaran casi muriendo, Él le iba a predicar la palabra igual. Si Él no tenía nada quizás para comer y lo último que tenía, se lo da a los hermanos. Porque Él mostraba el amor. Lo mostraba de esa manera porque Él aprendió eso de Cristo. Por eso es importante entender que este es un mensaje que es desde el principio. El 15:17 también dice así: esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, es un mandato del Señor, es una orden. No es, si lo podemos decir, algo que podamos elegir dentro del cristianismo, no. O lo hacemos o lo hacemos. Que nos amemos unos a otros. El apóstol se incluye, se fija cuando dice en 1 de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos. Y ese nos amemos, ¿cierto? Eso está conjugado en un presente continuo. No es que usted amó a un hermano una vez y de ahí... Es lo mismo en el tema, como nuevamente lo vemos en el matrimonio. No es que usted amó cuando dijo que sí en el altar, si lo podemos decir. Es toda la vida, es continuo. Y como le digo, en los momentos difíciles es donde más se muestra el amor. En los momentos más difíciles, más complejos, cuando hay peleas y discusiones, ahí se muestra. El apóstol incluye, recalcando como un hábito de la vida cristiana. El amarnos los unos a los otros no es opcional ni selectivo, es una evidencia de nuestro cristianismo. Es una evidencia de nuestro cristianismo. ¿Cuán pocos cristianos podemos ver hoy día que aman de verdad? Y como dice Juan, hijitos, amemos de hecho y en verdad, de hecho y en verdad. San Juan 13:35. San Juan 13:35. Dice la palabra del Señor así, nuevamente, ¿cierto? San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y dice Filipenses 4:2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. El apóstol Pablo aquí llamándole la atención a unas hermanas, les dice Filipenses 4:2. Imagínense que el apóstol Pablo, aún en esto, aconsejaba, decía Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Se fija aquí el apóstol, para que exista ese amor en las cosas del Señor, también tenía que reprender. Oiga, que los hermanos se unan, porque somos un cuerpo. Un cuerpo no está dividido, un cuerpo... Todo en el cuerpo está hecho para la ayuda de los demás miembros del cuerpo. ¿Se ha fijado si está tan bien hecho el cuerpo humano? Que cada parte cumple su función. Cada parte cumple su función. Entonces estas dos hermanas estaban enemistadas. Pero aquí el Señor mismo, por boca del apóstol Pablo, dice, les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Piense en un cuerpo. Cuando usted se pellizca, eso se estremece, ¿cierto? Todo el cuerpo lo siente. No dice solamente a esta parte me dolió y listo. No, todo se resiente, hermano. Así debemos ser nosotros. Si el cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si estamos felices, todo el cuerpo está bien. ¿Se fija? Porque somos un cuerpo. Tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo. Tenemos sobre nosotros, no es que usted recibió otro espíritu que el mío. Todos recibimos un mismo espíritu. Porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia. No está sobre un individuo solo, sino sobre la iglesia completa. Así debe ser nuestro cristianismo. Verso 12, volviendo a 1 de Juan,
capítulo 3, versículo 12. No, aquí viene el ejemplo. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Caín le pertenecía al malo, al maligno. Y veamos por qué. Génesis 4.1. Génesis 4.1. Esto parte desde el principio, hermano. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, vino todo este desastre. Génesis, capítulo 4, versículo 1. Génesis 4.1. Conoció Adán a su mujer. Me voy a detener un poco ahí. Ve que la palabra conoció no es como que yo conozco una persona. Aquí la palabra conoció, ¿cierto? Es una relación íntima. Es una manera de decirlo, no de una manera vulgar, sino de una manera más sobria. Aquí dice, conoció Adán a su mujer. No que la conoció, hola, ¿cómo estáis? No. Está hablando de una relación íntima. Sí, que el Señor cuando habla de conocer, es porque tenemos una relación estrecha, una relación íntima con el Señor. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En primer lugar, ¿cierto? Antes de proseguir, no debemos olvidar esta idea. Los dos eran adoradores. Eran dos personas adorando al Señor. Porque en eso consistía ir a presentarle las cosas al Señor. Era ir a adorarle. Y a veces cuando teníamos antes escuela de niños, recuerdo cuando era chico, nos hacían dibujar y nos mostraron una imagen de Caín llevando puras frutas podridas. Y Abel, ¿cierto?, llevando una ovejita grande. Pero aquí nunca dice que él llevó toda la fruta podrida. Él trajo del trabajo de la tierra. Recuerde que él era un agricultor. Y como agricultor, le cuesta ese trabajo, ¿se fija? El poder sembrar, el poder regar, el poder hacer todo eso. Y él le lleva al Señor todo esto, lo que le costó, se lo lleva al Señor. Los dos eran adoradores. Los dos, podemos decir, estaban buscando la santidad, si lo podemos decir en ese ejemplo. Los dos estaban buscando la santidad. Pero ¿saben dónde está la diferencia? En esto. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Los dos eran adoradores, pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que uno no amaba a su hermano y lo mató. Entonces por eso es la importancia. Mucha gente, no, yo sigo la Biblia, yo sigo fiel a la Biblia, sigo fiel a estas cosas. Pero después si tiene la oportunidad de matar a su hermano, lo va a hacer. Porque ¿qué es lo que lo motiva a hacer eso? ¿La envidia? Porque en primer lugar la envidia, ¿a qué lo llevó? Que el Señor miró bien lo que Abel hizo y lo que Caín hizo, a mí me costó y decae su semblante. La falta de amor a su hermano, el homicidio, son las tres características que empezaron a gobernar su corazón. Y recuerde, el Señor lo sabe todo. El Señor sabe lo que hay detrás de todas las cosas. Entonces no es que hay mucha gente que está en la religión cristiana, se lo podemos decir, está en la religión cristiana, pero está con sus propias fuerzas, se esfuerzan en esto, se esfuerzan a hacer las cosas, pero cuando le toca demostrar qué es lo que hay, un hermano enseñó eso un día, un vaso, usted nunca va a saber lo que hay dentro hasta que se dé vuelta, pero usted lo va a ver ahí, lo va a ver también.
Pero cuando se da vuelta, un vaso de ácido se quema todo. O un vaso de agua solamente se cayó. Pero siempre se va a saber lo que está en el vaso cuando se cae. Porque cuando todo está bien, el vaso siempre va a permanecer ahí. Pero cuando se cae se va a ver qué es lo que hay. Así, hermano, nosotros en algún momento nos vamos a demostrar quiénes somos. Por eso mostrémonos sinceros, mostrémonos quiénes somos. Y eso es... No demostremos una espiritualidad así grande que andamos volando, hermano, casi somos ángeles. No. Esto es lo que somos. Y es lo mismo que decimos, Señor, esto es lo que soy. Hermano, esto es lo que somos. No somos cosas más grandes ni nada. Somos personas. Las personas nos equivocamos, fallamos muchas veces. Debemos reconocerlo. Porque si la única manera que nosotros lleguemos al cielo no es por lo que hagamos, no es por el esfuerzo que le pongamos a esto, es por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Eso es lo que vale. Lo demás, hermano, es lo que nos corresponde hacer. Ambos eran adoradores, pero el odio de Caín hacia su hermano demostró que su adoración era falsa. Su falta de amor, su odio y su homicidio mostró su falsedad. Por eso Mateo 5:21, la palabra en griego, porque que se utiliza en primera de Juan para mató, es degollar. Recuerde que el animal, muchos también colocan a Caín tirándole una piedra a Abel, pero en realidad es lo mismo que él hizo con la ovejita. Recuerden cuando se la dio el Señor, ellos tenían que degollarla para que la sangre cayera y así era. Eso era lo que Cristo tenía que hacer. Así mismo quiso hacer Caín con Abel, degollarlos. Así lo mató. Mateo, capítulo 5, versículo 21, la palabra del Señor dice de esta manera, Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dirá usted, pero es que yo nunca maté a nadie. ¿Se fija que uno podría ser fácil? Caín lo mató, sí, pero él lo mató. Él lo mató. Nos vamos al extremo siempre, ¿no? Es que él lo mató. Pero aquí la palabra del Señor, el Señor la profundiza más. Los fariseos, ¿qué es lo que lograron con la ley? La colocaron ahí en esas partes que casi nadie la va a hacer. La simplificaron la ley. Pero el Señor empezó a devolverle a la ley la profundidad que tenía. Entonces a los fariseos, claro, ellos se jactan, no, no he matado a nadie, no soy como ese asesino que está ahí. Yo no he matado a nadie. Pero aquí el Señor, ¿qué les dice? Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. Homicidio no es solo asesinarlo, homicidio también es causarle daño psicológico. Si uno se enoja contra alguien, está cometiendo homicidio. Recuerde cuando estudiamos no matarás. No matarás. Que es cierto, uno de los 10 mandamientos. No solo matamos con un arma, matamos también con nuestras palabras. Dañamos psicológicamente o la reputación de alguien con nuestras palabras, hermano. ¿Y qué dice la palabra aquí? Si uno solamente se enoja contra una persona, contra un hermano, se está haciendo culpable del juicio. ¿Usted cree que el juicio ante el Señor uno va a poder decir, Señor, pero es que esta persona tuvo la culpa? No, la palabra dice cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el juicio. Luego dice, y cualquiera que le diga necio a su hermano. La palabra necio significa tonto. Y este es un tono despectivo. No solo se enoja con alguien, sino que también lo trata de manera despectiva. ¿Y qué pasa si yo trato de manera despectiva a nuestro hermano o a alguien? Dice, será culpable ante el concilio. ¿Por qué utiliza la palabra concilio? Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando sorprendían a una persona en el acto de pecar o transgredir los 10 mandamientos, había un concilio de 70 ancianos, los cuales reunían a los testigos, los cuales decían, ya, esta persona pecó. Esta persona cometió verdaderamente eso. Todos tenían que pescar piedra y asesinarlo en el instante. Entonces, en otras palabras, el que trate de manera despectiva a su hermano
será una persona digna de muerte. Fija lo duro que es esto. Y luego utiliza una tercera palabra y dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Un fatuo no está hablando de, recuerden que necio de una manera despectiva, fatuo está hablando de manera ofensiva a alguien. Entonces tenemos tres clases de homicida: el que se enoja, el que trata de manera despectiva y el que ofende verbalmente a las personas. Y si yo ofendo verbalmente, que es el tercer nivel de homicidio, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Puede creer, hermano, que con tan solamente ofender a las personas y no arrepentirnos de eso, ofender a las personas por creer que en algún momento estamos en la verdad, con tan solo ofender con nuestras palabras podemos ir al infierno? ¿Y de qué va a servir tanto año en el Evangelio? ¿De qué va a servir todo el esfuerzo que le puse a esto? Un religioso, un fariseo, pasaba toda su vida tras la Biblia. ¿Pero qué le dijo el Señor? Ustedes son unos hipócritas. ¿Se fija? Y el Señor le dice esas cosas, ¿para qué? Para que ellos se arrepientan, ellos entiendan. No, pero ellos querían matarle. ¿Qué es lo que dice después que el Señor le decía todo eso? Lo único que querían era hacer lo que el maligno quiere, matar. Y que cuando el Señor les decía la verdad, no querían matarle. No querían reconciliarse con el Señor, querían aún matarlo. Por eso es la importancia de esto. Y mire, verso 23, que resulta a lo que mismo estaba hablando al principio de Caín. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se fija lo que estamos hablando aquí? Este tipo de ofrenda no solo estamos hablando de cosas monetarias, como algunos lo han dicho, pero algo tan simple como primariamente alguien lo ha dicho, ya ofrenda aquí está hablando de echar una moneda. Según ellos, uno ni siquiera podría echar una moneda si está enojado contra alguien, porque el Señor no va a tomar en cuenta eso. Pero aquí lo que está hablando, porque habla del altar, está hablando del sacrificio del animal. Entonces, en otras palabras, hoy día no sacrificamos un animal, pero sí oramos al Señor. Y el Señor no nos va a escuchar. Escúcheme bien, si nosotros no nos reconciliamos, el Señor no nos va a escuchar. Si nosotros no hemos hecho el intento, si nosotros no hemos hecho algo para reconciliarnos, el Señor no nos va a escuchar. Si es así, no nos va a escuchar el Señor nuestra oración. Es lo mismo que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7, que si alguien, ¿cierto?, se enoja contra su esposa, el Señor no va a escuchar su oración. ¿Se fija cómo es de duro todo esto? Si no es llegar y uno... Por eso, hermano, no creo en esas personas que pueden enojarse, ¿cierto?, contra su esposa o su esposo o las personas y después pueden ir a orar también. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo del Señor, cuando usted está enojado con alguien, usted se va a arrodillar a orar y como que no puede. No puede. Porque el Espíritu mismo le está dando testimonio de que no puede hacer eso. ¿Se fija lo difícil que todo esto es? Por eso debemos ir entendiendo que el cristianismo son más allá que reglas. Es algo que nace de manera innata en un corazón transformado. Si nunca ha sido transformado, nunca voy a tener este deseo de querer hacer las cosas bien. Y sigue esta primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sus obras, como la de Caín, pueden ser hechas con buenas intenciones, pero el odio que se esconde tras ellas ensucian todo lo que hagan de adoración a Dios, haciéndolas sucias. El odio, la envidia, el rencor son cosas que no deben dominar a un cristiano. Están, sí, porque somos seres humanos. Están. Usted se va a enojar, usted va a sentir envidia, va a sentir esas cosas. Pero la palabra, ¿qué es lo que dice? Usted no se va a dejar dominar por esas cosas. El Señor lo ha hecho libre. El Señor nos ha hecho libre. Y el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros.
No puede dominar nuestro corazón estas cosas. Tenemos la capacidad dada por Dios de que cuando vengan estas cosas podamos sacarlas. El Señor nos ha entregado esa capacidad por el Espíritu. Por eso estas cosas no deben dominar a un cristiano. Y si lo hacen, es porque nunca hemos nacido de nuevo. Una persona nunca ha nacido de nuevo cuando estas cosas dominan su corazón. Mateo 18:15. Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo 18:15. Dice así la palabra del Señor, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de todos 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 se pusieren de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino una hasta 70 veces 7. 490 veces. Es decir, aquí nos está diciendo, tenéis que llevar contadas las veces que tu hermano. Aquí la realidad de las cosas, el 7 es pleno, es plenitud, es perfección. O sea, usted tiene que perdonar siempre, siempre, siempre tiene que perdonar. Si un hermano en algún momento se van a reconciliar, porque verdaderamente son hermanos y van a apartar estas cosas y las van a dejar de lado, porque hay perdón. Pero si no se está dispuesto a hacer nada de esto, es porque no se es un hijo de Dios, no se es un hijo de Dios. Y eso es lo duro de todas estas cosas. Por eso, hermano, hermana, si estas cosas no dependen de usted, no dependen de mí, no dependen, ¿cierto?, de nosotros, cuando una persona está enemistada, en su corazón perdónenos, pero perdónenos de verdad. Me ha tocado en mi vida muchas veces decir que he perdonado a las personas, pero cuando llega el momento a veces me doy cuenta que no. Pero es ahí donde uno se da cuenta y el Señor lo llama a terreno y lo hace que uno verdaderamente perdone. Y usted después pueda mirar a la cara y no sentir ni un odio hacia las personas. Usted puede encontrarse con las personas y usted no va a tener nada que esconder. Usted le va a poder decir hola, y si lo dejan ahí, no importa, pero uno ya no tiene ese odio, ya no tiene nada en el corazón que le ponga una barrera. Así que es maravilloso cuando el Señor nos cambia y no contemos cuántas veces las personas nos hacen daño o cuántas veces los hermanos nos pueden hacer daño, porque si la palabra dice esto, los hermanos, un hermano nos puede hacer daño, si eso es verdadero, pero si no se arrepienten es porque nunca ha sido un hermano. Si no hay capacidad de poder hablar estas cosas, no son hermanos en realidad. Pero si está eso y no depende de usted, como le digo, no sienta ese odio en el corazón. Sienta ese amor por aquellas personas que le han hecho daño. Porque si Cristo nos amó cuando estábamos en una condición así, cuando le ofendíamos todos los días, cuando vivíamos ofendiéndole, si el Señor nos amó así, ¿cómo nosotros no vamos a amar a las personas que nos hacen daño? Verso 13 de la primera de Juan, verso 13, dice la palabra del Señor así: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Los hijos del diablo nos van a aborrecer. Los hijos del diablo nos van a odiar. El Señor nos prometió que esto nos iba a pasar. Ellos nos van a odiar. Hay personas que nos van a odiar, hermano. Y eso usted debe tenerlo claro. Yo tengo que tenerlo claro. Hay gente que nos va a odiar hasta la muerte. Pero ese odio no debe contaminar a nosotros. Ese odio usted no lo debe guardar. No debe guardar ni siquiera un rencor, ni siquiera nada de esto. Porque la Biblia ya dijo que los hijos del diablo
se van a caracterizar por odiar, por tener falta de amor, por ser homicidas, que no solo asesinan a las personas sino de manera física, sino que lo hacen de manera verbal, lo hacen de manera de difamar, lo hacen de manera de insultar, lo hacen de manera de ofender a las personas, pero debemos tener cuidado, porque aún en las iglesias hay hijos del diablo. Aún en la iglesia hay hijos del diablo. Mire, veamos en Apocalipsis capítulo 2, un tema que hemos estudiado hace mucho tiempo ya, pero mire lo que dice aquí la Escritura. Apocalipsis 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. El Señor conocía estos insultos. Recuerda, una sinagoga es un lugar de una congregación. Y esta congregación de iglesia, donde había una Biblia, donde había predicadores, donde había gente que iba a la iglesia, el Señor ¿sabe cómo las cataloga? Es una iglesia de Satanás. Y ellos no andaban con cacho, no andaban con la iglesia toda roja por dentro. Tenían la Biblia, pero se habían transformado por su falta de amor en una sinagoga de Satanás, en una iglesia donde Satanás se reúne. Verso 10. No temáis nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. O sea, le iban a hacer la vida imposible. Si usted, como lo estudiamos hace mucho tiempo atrás, en su contexto, los judíos eran muy crueles con la iglesia. Los judíos perseguían a la iglesia. No eran solamente los romanos, también los judíos los perseguían, los asesinaban, los hacían negar el nombre de Cristo. Herían a las familias, hacían tantas cosas. Los judíos eran tan malos, hermano. Eran tan malos que se habían transformado en una iglesia de Satanás. Pero el Señor dice que no debemos temer a estas cosas, porque estas cosas van a pasar. La gente nos va a odiar porque somos cristianos. Amigos nos van a odiar, familia nos van a odiar. No crea que a veces le van a dar una sonrisa, pero porque evangélicos, que ya vienen, que son muy cuáticos, son muy ya, o son personas ya muy en lo extremo, dice. Son personas ya muy de lo extremo. Así que no voy a la casa de este. Así son, hermano. Así son las personas, de esa manera uno lo trata. De esa manera lo tratan a usted, aunque no se lo digan. Aunque no se lo digan, así lo van a tratar. Pero la palabra ya dijo que eso iba a pasar. Que aún en una iglesia también lo iban a odiar. Eso también está ahí. Pero lo importante de esto es que eso no permanezca en su corazón. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 24, verso 9? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si usted anda en los caminos del Señor, lo van a odiar. Los van a odiar. Va a haber gente que los va a odiar. Como dijo un pastor, si usted va a andar en la verdad de Cristo, va a vivir con mucha gente que va a querer matarlo. Porque a Cristo lo mataron por lo mismo. A los apóstoles lo mataron por lo mismo. A nosotros quizás no nos van a asesinar, pero sí nos van a insultar mucha gente. Y mucha gente, quizás solamente con sus actos, va a provocar dolor en nuestro corazón. Pero el Señor dijo que pasaría. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, ha pasado de muerte a vida significa un nuevo nacimiento, de lo que hemos estudiado anteriormente en San Juan capítulo 3, que era necesario nacer de nuevo, aprender todo, hermano. En el mundo odiábamos a la gente, en el mundo era una costumbre, ¿cierto?, pelear, tener conflicto con las personas, ir siempre a la confrontación con las personas. Pero ahora que somos cristianos y nacimos de nuevo, esto ya no es de esa manera. No es así. Porque una persona que ha nacido de nuevo se caracteriza por amar a los que le aborrecen y amarlos con sinceridad. Si puede ayudar a las personas que le han hecho daño en el pasado, lo va a hacer porque Cristo los sanó. Cristo los cambió y les dio un nuevo corazón.
Así como Cristo es bueno con los malos, así nosotros también debemos serlo con aquellas personas que nos hacen daño. Porque el Señor hace salir su sol sobre justo y injusto. Amemos con sinceridad, amemos con perdón, amemos al entregar nuestras vidas para su servicio. Por eso le digo, sí, muchas veces vamos a pelear con las personas. Pero ¿sabe cuándo va a marcar la diferencia? Cuando ellos necesiten algo. Usted está ahí para ayudarlos. Eso sí que marca la diferencia. Eso sí que las personas se sorprenden, hermano. Cuando usted hace eso, se sorprende la gente. La gente se sorprende cuando se ven ellos perdidos, usted los ayuda y ellos no la pueden creer. Y ni siquiera le van a decir a veces palabras, pero va a ver su cara y van a estar sorprendidos. Porque la persona que menos piensa va a estar ahí con ellos. Y eso solamente lo puede lograr Cristo. Solamente Cristo en el corazón de una persona. Pero el que no tiene esto, nunca ha sido un cristiano. Por eso San Juan 3:16, primera de Juan capítulo 3, verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y qué es lo que es poner la vida? No es que usted a alguien le va a disparar y usted se coloque ahí para que le disparen, no. Cuando hablamos de poner nuestra vida por nuestros hermanos, muchas veces, ¿cierto? A nosotros nos cuesta, a veces, el dinero es algo que nos cuesta porque trabajamos y todo eso. Pero a usted no le va a doler cuando tenga que ayudar a un hermano, porque Cristo está en usted. Eso es parte de entregar la vida. A veces usted va a tener que dedicarle tiempo a los hermanos. Lo va a tener que hacer. Y usted por amor lo va a hacer. Usted por amor a las cosas del Señor lo va a hacer. Porque usted debe estar dispuesto a dar su vida por los hermanos. Y no solamente los predicadores, aquí nos dicen los predicadores. Todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios van a tener esto. Van a tener esta capacidad otorgada por Dios de tener un amor sacrificial. Sacrificial. Pero en la vereda contraria, un farsante se caracteriza por ser un no regenerado, por ser un religioso que aún permanece en oscuridad, que aunque puede tener alguna apariencia de piedad, sus delitos, sus pecados, su odio, su capacidad de envidia va a permanecer dentro de estas personas. Porque permanecer en pecado, permanecer en oscuridad, o como dice, ¿cierto?, permanecer en muerte, es de lo que habla la Escritura, ¿cierto?, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Permanecer en pecado, permanecer con un corazón que no ha sido cambiado. Por eso, hermano y hermana del Señor, cada uno de nosotros debemos hacer un examen. ¿Somos verdaderamente cristianos? Si no lo somos, la palabra nos insta a que nos arrepintamos y dejemos, ¿cierto?, y nos arrepintamos de verdad, cambiando nuestra actitud, porque eso significa arrepentir. No que salga de aquí y siga odiando a la gente, eso no serviría de nada. Todas estas horas que estoy aquí serían perdidas si no aprendo esto, si no aprendo estas cosas. Es muy claro las evidencias de un verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano ama a sus hermanos. El falso no está dispuesto a odiarnos cuando las cosas vayan mal. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar a la presencia de Dios. Amado Señor y bendito Dios, cuando analizamos estas cosas por medio de las Escrituras, vemos en ellas una valla tan lejana, tan difícil. Nos acercamos como Pedro y decimos: Señor, ¿quién podrá hacer esto? Pero tú puedes respondernos y decir: lo que para el hombre es imposible, para mí es posible. Dios mío, tú eres el único que puede sacar el odio de nuestros corazones. Tú eres el único que puede transformar nuestra vida para no guardar rencor. Señor, no queremos decir que perdonamos a las personas solamente por hablar. Señor, te suplico que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros con amor, con perdón,
para que ya ni siquiera nos acordemos de los malos momentos, ni siquiera nos acordemos, Señor, de los insultos, ni siquiera nos acordemos, Señor, de esas situaciones difíciles, sino que recordemos buenos momentos para que cicatrice nuestro corazón y pueda ser sanado. Permítanos seguir esa paz, Señor. Donde esté aquella paz, permítala, Señor, ir persiguiendo esta paz, donde quiera que esté, Señor. Si hay personas que aún no nos hemos reconciliado, Señor, denos el momento, el instante para poder hacerlo, siempre y cuando dependa de nosotros, Señor. Señor, Dios amado, te suplico que podamos perdonar así como tú nos perdonaste. ¿Y cómo nos has perdonado, Señor? O si no, olvidando nuestros pecados, echándolos a lo profundo de la mar para no recordarlos, ni siquiera traerlo a la memoria. Así nosotros también, Señor, permítanos perdonar, olvidando todas las cosas, Señor, no volviéndolas a recordar, obviando todo eso, Señor, y perdonando. Padre amado y bendito, Señor, que el amor de Cristo Jesús pueda estar en cada uno de nosotros, que su gracia, su verdad pueda ser en nuestras vidas. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor y Salvador Jesucristo les bendiga.